Frequency 96, music for the masses. Álbum Deadline, Performance Blackpink, año 2026, país Sudcorea. El regreso de Blackpink sin Blackpink. 4 años, 4 malditos años para una colaboración entre la chica Earthquake, la chica Zen, la chica Apache y la chica Rockstar. 4 años para verlas de regreso como grupo. Deja tu like y comentarios si como yo, tú también sobreviviste a las filtraciones. Y al más puro estilo de la YG, la regresó con un EP de 5 canciones, cosa que no debería de sorprendernos, ya que recordemos que tuvo las agallas de reunirlas para una gira con una sola canción nueva. Pero ese es tema para otro momento. Ahora, oficialmente puedo decir que Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ya no vienen a demostrar algo, porque adivinen que ellas ya saben el poder que sostienen tanto como mujeres individuales y claro, como equipo. Yo soy la bruja maldita y acompáñame a ver de qué va Deadline. Este EP cuenta con estilos muy marcados y diferentes entre sí, cosa que ya hemos escuchado en sus anteriores trabajos, con sonidos para nada lineales y por supuesto, versatilidad al puro estilo Blackpink, aunque también en esta ocasión la versatilidad se debe a que ya no tenemos a Teddy Park como principal operador de este comeback y te puedes dar cuenta de que todo lo que estaba en sus manos ahora lo hacen más de 5 personas, pero entremos de lleno al tracklist. En un paseo rápido sobre este tema, ya que ya le hicimos un especial y puedes checarlo en el canal, debemos decir que revivir el sample de Meet Her at the Love Parade del DJ alemán Dahul fue una fuerza de unión entre lo old school y lo nuevo. Aunado a esto, también combina otro género que de algún modo quedó perfecto, y ese fue el Jersey Club, y por supuesto, el toque de diversión y libertad en la letra. Esta canción la dejaremos para un video solo para ella, porque tiene tanto para ser examinada, tanto en letra como en el video. Pero adelantándome un poco, es algo que tiene significados más allá de lo evidente, y sobre todo entiendo por qué fue elegida como la joya de la corona de este mini álbum. Y debo añadir que en mi mente solo escucho el go de la canción de Moby. Tranquilamente debo decir que si no supiera que estaba escuchando a las chicas, habría confundido el tema con una colaboración de Missy Elliott y Doechii, pero siendo muy honesta, esto se siente más como un solo de Lisa, o bien el tan esperado dúo de la Jen Lisa, lo cual no me terminó de convencer, ya que esto es un comeback grupal después de 4 años, y no me malentiendan, la canción es una explosión de R&B con toques de trap y una línea de hip hop al puro estilo de los Fugees, y por supuesto, la presencia muy marcada de una lírica que juega en el borde de Freddie Savage y Ice Cream, lo cual tiene un enganche único, pero de nuevo, yo la siento como una canción descartada del alter ego de Lisa o bien la hermana perdida de Extrael de Jennie, ya que de verdad extrañé las voces presentes de Jennie, Rosé y Jisoo, sobre todo de estas dos últimas, ya que en la gira pudimos volver a escuchar el potencial para romperla en la línea hip hopera de ambas. Esta canción también tiene el más puro estilo de lo que hiciera en su momento Fergie o Gwen Stefani, tanto en lo musical como líricamente, lo que nos dará un pequeño golpe nostálgico. En resumen, el track para mí es bueno en lo instrumental y te marca un ritmo que te engancha, pero de nuevo, esperaba la explosión y conjugación de las 4 voces. We outside every night, just me and my girls, ayy. Way too fine every time, just me and my girls, ayy. Ain't quitting, I trust my intuition. Time ticking, but they don't see the vision. Esta canción es otro golpe nostálgico, ya que nos encontramos con sonidos muy 2000eros, sonidos musicales al estilo Avril Lavigne, Kelly Clarkson, Britney Spears y Hilary Duff. Personalmente aquí encuentro un instrumental muy marcado al era Circus de Britney Spears, y en el intro y precoros mis oídos asemejan los sonidos a un joven de Cure o Interpol, esto en el uso de guitarras clásicas y básicas, lo cual hizo que mi cerebro llegara a tener un pequeño cortocircuito, aunque claro, al final esta combinación de música y letra termina teniendo el sentido para mí, ya que el líder a cargo del tema es Dr. Luke, quien ha trabajado con las ya mencionadas y también ha pasado por Eminem y New, creando así esta combinación que termina encajando a la perfección con las chicas. En la letra podemos escuchar la declaración más fuerte y clara que han dado en estos casi 10 años de carrera, el cual es simple: ¿quieres derribarnos? No lo lograrás, porque si caemos nos levantaremos más fuertes. Y añadiendo a esto una respuesta, y leyendo entre líneas, a la división de sus fandoms en solitario, y claro, a sus haters, y esa declaración es: Blackpink somos 4 y nos cuidamos unas a otras.
Champion también juega con su lado de divas y orgullosas, eso al decir claramente: deberemos desde nuestro pedestal, siempre con la cabeza en alto. Un claro golpe seco y directo a todos sus nuevos y viejos detractores. Y si no sobrepensamos tanto la lírica, nos quedaremos solo con la melodía festiva, y que fácilmente sería una canción para el FIFA World Cup, pero salió un poco tarde, aunque las redes sociales pueden hacer lo suyo. Nota: ciertamente no hablaré de la situación que la mayoría conocerá con respecto a Dr. Luke, ya que legalmente todo se aclaró, pero mientras lo creas o no, el hijo de puta tiene una mente más allá para la música. Everybody needs love. Do you really wanna go down that road tonight? Fuckboy. Cerrando el deadline, encontramos una canción un tanto decepcionante para mí. Espera. Déjame explicarme. Y esto es simple, yo usualmente no conecto con este tipo de canciones. Ya saben, esas donde técnicamente estás rogando por redención en una relación, para bien o para mal. El juego del gato y el ratón de saber quién es el que sale ganador y mejor parado. Pero eso no me impide tener una visión en esta canción, así que empecemos con lo lírico. En esta encontramos dos declaraciones. La primera es la visión de ir en círculos en una relación que no se moverá ni para bien ni para mal. Y la segunda es descubrir que puedes salir del círculo, pero no saldrás intacto, ya que como dice la letra, serás más frío, dejando en claro que en cualquier situación, sentimental o no, siempre saldremos con un nuevo aprendizaje, y dependerá de uno mismo si te volverás cuidadoso o serás el que hará daño al receptor. Esta canción parece una continuación de Toxic Till the End de Rosé, combinada con la resiliencia y animosidad de Hugs and Kisses de Jisoo. En resumen, aunque no es mi favorita del disco, debo decir que es la canción que tanto musical y líricamente hablando es la unión de los solos de las chicas, como lo es la ya mencionada Toxic Till the End y On the Ground de Rosé, Twin de Jennie, Dream de Lisa y Tears de Jisoo, lo cual hace que tenga una buena presencia auditiva y que muchos conecten con ella de forma fácil. The pavement gets karma's a bitch. How's it feel now I'm the fuckboy? It's gonna blow. You only moving when I say so. Una vez desenredado este deadline, veamos. Lo bueno, Oficialmente podemos decir que Blackpink ya es algo más, ya que ya no entra en la caja de K-pop, aunque hoy en día muy pocos pueden representar esta etiqueta, y tampoco lo podemos poner en alguna etiqueta extranjera. Blackpink ya es un género musical propio, aunque a mi parecer siempre lo han sido. y por supuesto, ellas ya están listas para superarse a sí mismas, en cualquier aspecto y entorno, esto sin esperar la validación de nadie. Además del hecho de que el EP es bastante bueno por la versatilidad que lograron ofrecer en casi 15 minutos, temas rápidos y concisos, pero sin sacrificar la lírica, y esto hace que quieras esperar el siguiente paso. Lo regular. Esta es más bien una queja que vengo arrastrando desde hace algunos años, pero esto es en un ámbito general en la música, y ese es el tener un montón de gente registrada como letristas, compositores, productores y demás. El tener más de 5 de ellos registrados en canciones que repiten estribillos o precoros durante más de 3 minutos no es normal, porque recuerden, hubo una época donde las letras y duración de las canciones eran más complicadas, y las mismas eran escritas por una o dos personas. Esto debe de darte una perspectiva de que algo anda muy mal en la industria. Lo malo. El entregarnos un mal llamado mini álbum con poco más de 9 meses de retraso, nada de previews o promoción, arruinó, al menos para mí, la perspectiva de un comeback hecho y derecho. Y lo siguiente que diré tal vez moleste a algunos. Pero esto también es culpa de las chicas. El que vendieran la agenda Blackpink a YG no te hace menos responsable de por lo menos intentar promover Tu trabajo. ya que bien o mal es tu tiempo, dinero y esfuerzo. Y sí, las que más se mostraron en redes previo al lanzamiento fueron Jisoo y Rosé, pero fue nada comparado con la estructura de hace algunos años. Además del hecho de que las agendas están tan mal estructuradas que me sorprende que cumpliera con la fecha límite. Pero luego recordé que van contra reloj respecto al contrato firmado y que es probable que no exista una renovación en un futuro cercano. Pero dentro de todo tenemos que decir que a pesar del sabotaje y poca coordinación, se logró obtener muy buenos números en sus primeras horas, así como las ventas físicas. Así que este mal escondido sabotaje de la YG es algo que te da a pensar y que tal vez, Solo tal vez, las chicas están haciendo lo posible por comprar o tal vez ya lo hicieron. la marca Blackpink. Pero como lo dije en el especial de las chicas, no será fácil, pero tampoco imposible. Lo más malo. Hablemos clara y concisamente. ¿Qué putas hizo Jisoo que sea tan malo para que la YG y los encargados de la distribución de letra le den tan poco tiempo de canto? Y ni hablemos de pantalla. Esto nunca fue normal. Pero en esta ocasión fue más evidente el desperdicio y desprecio vocal hacia Jisoo Kim. Yo esto es tan molesto, y eso es decir mucho para mí, ya que de verdad nunca me había dado coraje e impotencia por una celebridad. Pero, Algo que siempre admiro de esta mujer es que el tiempo que se le otorga lo aprovecha al máximo. Esto con las líneas poderosas y visuales que siempre están un paso más allá. Aunque en esta ocasión sí me deja pensando del por qué no se planta y alza su potente voz. y lo siguiente es un merecido vete mucho a la mierda, YG. No mereces a ninguna de las cuatro, y en especial a Jisoo. Pink, black, pink, black, pink, black, pink, black, pink, black, pink, black, pink.
nota. Con respecto a lo del regreso de Blackpink sin Blackpink, es simple y llanamente porque no hay una reunión como grupo, ya sean shows musicales, entrevistas o las actividades usuales de un comeback. Claro, hubo un intento de live en Instagram, pero están igual o peor que yo con la tecnología. Una vez dicho esto, dime tú qué opinas de este deadline. ¿Mereció la pena la larga espera? No olvides que aún falta desglosar el tema Go, así que te veo en el próximo video. Esta fue La Bruja Maldita para Frequency 96 Music for the Masses.